El Colegio Médico Dominicano se siente profundamente enaltecido, muy honrado con que la coalición por una seguridad social digna haya decidido tomarnos a nosotros como anfitrión para el lanzamiento de este estudio sobre las ganancias obscenas, sobre la impronta de la extorsión y el chantaje han obtenido las mal llamadas AFP y ARS durante el 2021 y el primer trimestre del 2022. La acumulación de enormes recursos, la concentración de enormes cantidades de dinero es recogida en estos estudios que han tenido a bien traernos a nosotros los compañeros antes mencionados. Como se puede ver desde la promulgación de la ley 8701 en el 2001, bajo la feroz oposición del pueblo dominicano y nosotros como médicos, ha venido describiendo un periplo basado en eso, en el engaño y en la acumulación de capital, de plusvalía, pero sobre todo porque lo ha hecho negándole derechos y con el contubernio, diríamos más bien con la conchupancia de las autoridades de turno de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Gracias a todos por estar acá. Nosotros hicimos este estudio precisamente para precisar con datos el hecho de que este negocio de intermediación en la salud y las pensiones es un negocio redondo. Y algo que realmente revela lo que acabo de decir es precisamente que los ingresos operacionales de las administradoras de fondos de pensión y las ARS fueron superiores a los 152.921 millones solo en el 2021. Entonces, lo otro es que las AFP, a pesar de la crisis que se generó en el mercado laboral, producto de la crisis general, tanto a nivel nacional como mundial, y las repercusiones que han tenido en la República Dominicana, donde el mercado laboral perdió más de 400.000 empleos durante el 2020, que se han recuperado poco a poco, pero que ciertamente implicó pérdida de empleo, pérdida de cotizaciones y pérdida de muchas oportunidades para la clase trabajadora. Las AFP y las ARS generaron ganancias durante el 2020, el 2021 y en el primer trimestre de enero-marzo de 2022, lo que constituye una verdadera proeza, dado de que muchos de los sectores económicos en la República Dominicana no tuvieron la misma suerte. Nada más un dato: las 4 principales AFP del país tuvieron rentabilidades financieras y económicas. Es un indicador del grado de explotación en beneficio en cuanto al patrimonio empresarial. Tuvieron una rentabilidad del 30%, rentabilidad económica, y un 20% en rentabilidad financiera. ¿Cuánto fue el porcentaje promedio, vamos a suponer, del sector financiero, que es uno de los sectores más rentables de la economía dominicana en el mismo periodo? 23% rentabilidad económica y 2.3% rentabilidad financiera. Es decir, las AFP no arriesgan fondos propios cuando hacen inversiones con los fondos de terceros, es decir, con los fondos de los trabajadores. Estamos hablando de que de los 72.3 millones que perdieron en febrero los trabajadores de su patrimonio general en las cuentas de capitalización individual, las AFP no aportaron un peso. Entonces, la banca, cuando coloca recursos en el mercado para financiar los hogares, el consumo de los hogares, pero también la inversión de las empresas, incurre en riesgo de morosidad, riesgo de impago, una serie de elementos. Pero las AFP tienen asegurado el negocio de tal manera que, independientemente de las pérdidas, que fue de 72.3 millones solamente en febrero de dólares, de estos no perdieron un solo centavo. Entonces, esto es un negocio que hay que erradicarlo, porque significa la mercantilización de los derechos a la salud
y los derechos a una pensión digna en la República Dominicana, a pesar de los rendimientos extraordinarios que tienen las AFP, a pesar de la crisis, la rentabilidad no genera unas pensiones futuras que puedan tener una tasa de reemplazo decente. Todas las proyecciones en el mejor escenario que se pueda estimar, dan por debajo de un 30% de los salarios promedios devengados por trabajador. Es decir, estamos ante un negocio que no garantiza de ninguna manera, por más que lo busque, por más remiendos que se le hagan a la ley, por más cotizaciones que aumenten a los trabajadores, el mínimo de decencia para un retiro digno en la República Dominicana. Del 2004 al 2021, las AFP lograron ganancias de 49.022 millones. Y esto no es algo nuevo, porque se ha venido redituando el carácter mercantil del negocio. Sin embargo, tenemos que hacer algo hoy para poder erradicarla en todo el sentido de la palabra y garantizar un sistema de seguridad social público, universal y solidario. Lo otro es las ARS. En 2021, ingresos récord por 51.074 millones. Del 2007 al 2021, acumularon 18.379 millones de pesos en beneficios. Y todo eso basado en un sistema en el cual el riesgo no lo asumen ellos, el riesgo lo asume la población, el riesgo lo asumen quienes cotidianamente, permanentemente, cada vez que solicitan a un asegurado en algún centro de distribución de medicamentos, el no cubre. El no cubre es una forma, es un eufemismo que utilizan estas empresas para descartar cualquier suministro importante de medicamentos y protección a la salud de los trabajadores. Es una forma de garantizar la explotación del beneficio que generan las mismas. Entonces, este estudio precisamente revela algunos datos que vienen a corroborar precisamente la intensidad de este robo que está prácticamente centrado en lo que es el ingreso del trabajador y sobre todo en un sistema en donde yo no digo que solamente hay clientes, sino rehenes. Y eso lo venimos nosotros estableciendo en este estudio y que pretendemos que todos ustedes se hagan portavoz del mismo y lo puedan difundir y discutir en sus comunidades y en todos los centros en donde tengan incidencia para desvelar realmente la desfachatez y bueno, todo lo que implica este sistema para la coartación de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. El mismo inicio del siglo, desde el pórtico de este siglo, cuando se promulgó la ley del colegio médico, siempre estuvo opuesto. La promulgaron, ustedes recuerdan, a sangre y fuego. Candelier se apareció, que era el jefe de la policía de aquel entonces, se apareció con su hueste y tiroteó, gaseó, maltrató a embarazadas, porque hubo una marcha hacia el Congreso en rechazo y no la dejaron llegar ni a aquí. Desde ese mismo instante hemos estado caminando con el pueblo, con las diferentes organizaciones, oponiéndonos a esta cabalgata de atropellos que consiste en enriquecer a un grupito minúsculo a costa de intermediar, pero para sacarle provechos, recursos jugosos, obscenos a la población, como decía Matías, negándole servicios y extorsionando a los médicos. A la gente se le impide accesar a determinados procedimientos y a los médicos, si se le olvida ponerle, diríamos, el palito a un 7, ese récord, esos beneficios, esos honorarios que a ti te pudieron haber tocado, entran en un proceso que ellos llaman eufemísticamente glosa. Eso quiere decir te jodiste, no te lo vamos a pagar, o te lo pagamos tarde y muy disminuido. Sobre esa base ya no han tenido plusvalía, ganancias que están contenidas, por lo menos en los 2 últimos años, en medio de una pandemia, señores, que eso es de verle la sopa a un físico. En medio de una pandemia, las ARS se disparan con ganancias horripilantes, obscenas, pero
lo que da ganas de llorar es la complacencia de las instancias que se crearon para supuestamente evitar ese latrocinio. Un Estado totalmente complaciente. Un gobierno que asume la pose de laissez-faire, laissez-passer, dejar ver, dejar pasar. Por eso es que se hace pertinente, necesario, que la población de una vez por todas se crispe, se empodere para enfrentar esa situación de franco atropello. De 1901, del 2001 hasta la fecha, los indicadores de salud del pueblo dominicano, que supuestamente esas leyes lo iban a solucionar, iban a desaparecer, y hoy tenemos más mortalidad materna e infantil que nunca. Hoy tenemos, los ancianos están más desprotegidos que nunca, y de acuerdo a lo que decía Francisco Tavares, que fue uno de los autores de este estudio, cuando nos llegue la hora de la hora, que es la hora de la pensión, la gente se va a pensionar con el 20%, quizá un poquito más de lo que ganaba cuando podía trabajar. ¿Quién vive en este país? ¿Quién vive? Entonces, el colegio médico, por eso, desde que se aprobó la ley de Marras, ha estado asumiendo una actitud de confrontación y va a seguir. Por eso la pertinencia de esta coalición por una seguridad social digna, que hace un esfuerzo enorme por convocar a toda la población y que trillemos el camino que han comenzado a trillar en Chile y en Colombia. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras. Todas las personas sufren en este país, el 99.99%, incluyendo la clase médica, sufre en este país un sistema que está para beneficiar a 12 grandes grupos financieros a costa del presente y del futuro de toda la familia dominicana. Y por eso nosotros queremos que el Congreso Nacional, que el Poder Ejecutivo, que todos los sectores de poder de este país comprendan que ya llegó la hora de no más maquillaje, que llegó la hora de cambiar esto a tiempo, que el país no quiere un estallido social y no podría resistir una crisis política, una crisis social, una crisis humanitaria como la que vivió Chile, y que sería una irresponsabilidad lanzar el país al abismo solo para garantizar las ganancias de 12 grupos ultrapoderosos, que además varios de ellos ni siquiera son grupos financieros dominicanos, sino que son grupos transnacionales. Si se habla de defender la patria se defiende no entregándole la salud, la tranquilidad, las pensiones, la posibilidad de comer y de tener dignidad a unos pocos grupos, sobre todo si son foráneos, porque eso va contra las ideas de Juan Pablo Duarte, que dejó dicho que la República Dominicana no podría pertenecer nunca ni a ninguna potencia, ni a ninguna familia, ni a ningún grupo. Por eso queremos que los poderes, el gobierno y el Congreso lo escuchen. No más ARS, no más AFP. ¡No más ARS! ¡No